Los fans de The Walking Dead suelen tener a Negan como uno de sus personajes favoritos. La verdad, la interpretación de Jeffrey Dean Morgan fue la única razón por la que muchos no abandonaron la serie durante la horrible temporada 8. Al hablar del declive de la serie, a menudo mencionan a Negan como uno de los pocos personajes que seguían siendo interesantes tras la marcha de Andrew Lincoln como Rick Grimes. Sin embargo, aunque Morgan es un gran actor, personalmente creo que su versión de Negan deja mucho que desear en comparación con el material original. Cuando finalmente pude leer el cómic, sentí que Negan era un villano de verdad. Desde su primera aparición se lo presenta como una fuerza caótica que piensa que el miedo es la única herramienta eficaz para mantener el orden en un mundo devastado. Su brutalidad carece de connotaciones heroicas o justificaciones emocionales. Aquí, Negan mata, humilla y domina porque piensa que la civilización se sostiene únicamente mediante el poder. Su carisma no lo hace más simpático, sino más peligroso. Si bien a veces parece exhibir alguna extraña moralidad, por ejemplo, al imponer reglas estrictas entre los salvadores, lo hace con una lógica perversa que demuestra que ha perdido todo el respeto por la humanidad. Su camino a la redención es lento, doloroso y ambiguo. Durante la Guerra de los Susurradores, Negan colabora con Rick, pero como lector nunca estuvo del todo seguro de si lo hacía por convicción o por conveniencia. Esa incertidumbre es parte de su atractivo. Negan, en el cómic, es un manipulador nato, un psicópata que entiende perfectamente cómo aprovecharse de la empatía y la debilidad ajenas. Lo vemos cuando se aprovecha de la confusión de un niño para escapar de Alexandria, o cuando manipula emocionalmente a Alpha antes de matarla por sorpresa. Y a diferencia de la serie, lo hizo voluntariamente, sin que se lo pidiera Carol. No tiene un arrepentimiento instantáneo. Negan solo empieza a reflexionar sobre sus crímenes tras pasar meses en el exilio, aislado y enfrentándose a su propia soledad. En ese momento, cuando Maggie lo encuentra y tiene la oportunidad de matarlo, su reacción lo humaniza de verdad. Negan, devastado, le ruega que lo mate, y ella decide dejarlo vivir, sabiendo que la culpa es un castigo mucho más cruel que la muerte. Esa escena es poderosa precisamente porque es silenciosa, amarga y coherente con el tono del cómic. En contraste, el Negan de la serie perdió gran parte de esa complejidad. AMC transformó a un villano aterrador en una especie de bufón carismático que no para de contar chistes, incluso en los momentos más tensos. Su humor constante rompe la sensación de amenaza que debería inspirar. A menudo parece más un showman excéntrico que un dictador despiadado. Peor aún, la serie acelera su redención. Como sabréis, tan pronto como comienza la guerra contra Rick, Negan empieza a mostrar remordimiento por la muerte de Carl, lo que rápidamente diluye su figura como antagonista. Sí, en el cómic, Negan también respetaba a Carl, pero nunca habría permitido que ese afecto interfiriera con sus objetivos. En lugar de dejarlo en el exilio, enfrentando sus errores, AMC decidió explotarlo en nuevos productos, convirtiéndolo casi en un protagonista redimido. Su participación en el spin-off de Dead City, junto con Maggie, la mujer cuyo esposo asesinó brutalmente, roza lo absurdo. En lugar de explorar el peso del perdón y la imposibilidad de redimirse por completo, la serie termina presentando una relación forzada que trivializa el dolor de ambos personajes. Lo que en el cómic era una historia sobre la culpa y la humanidad, en la serie se convierte en una fórmula de entretenimiento que busca compasión donde debería haber incomodidad. Lo siento, el Negan del cómic es superior porque conserva la esencia del villano trágico, alguien que solo encuentra la redención cuando lo ha perdido todo. Su evolución es coherente, su oscuridad es real y su arrepentimiento es creíble. El Negan de la serie, en cambio, lo siento, es una versión descafeinada, diseñada para que el público lo ame odiándolo, perdiendo así la crudeza y el impacto moral que definían al personaje original. Cuando los fans critican el mal guión que tuvo la temporada 8, suelen hablar de la muerte de Carl y del cambio de personalidad de Morgan, pero nunca se atreven a criticar lo desajustado que está Negan.
La gente que solo vio la serie lo consideran un gran personaje porque nunca conocieron su versión del cómic. Ahora que por fin he leído la novela gráfica de Robert Kirkman, me he dado cuenta, mal que me pese, que la serie tiene muchos más problemas de los que la gente reconoce en internet. Ahora, sobre la decisión final de Rick, sí, en el cómic también le perdonan la vida, pero en todos los años en los que llevo en el fandom, nunca he visto a ningún lector quejarse de ello, porque en el cómic ya habíamos interiorizado la lógica que lo hacía inevitable, y se siente sincero, realista y como el curso natural de las cosas. ¿Por qué? Bueno, vamos allá. Para empezar, Rick Grimes en los cómics se construye pieza a pieza. Al principio es casi frágil en su moralidad, y luego, como ya sabemos de sobra a estas alturas, el mundo rompe esas reglas delante de él y Rick se adapta. El liderazgo pesa sobre él, y nunca llega a fingir que matar sea algo limpio, por ejemplo. Cada acto violento se le queda pegado. Se cuestiona a sí mismo, revisa sus decisiones, arrastra la culpa en lugar de deshacerse de ella. Cuando hace cosas terribles, y vaya si las hace, esos momentos no se presentan como triunfos. Son compromisos, necesarios, por supuesto, y obviamente comprensibles, pero nunca fáciles. Y lo más importante, nunca algo que se vuelva insensible. Ahí es donde su arco se afila. La evolución de Rick no se trata de volverse más duro, sino de darse cuenta de que la dureza no es suficiente. Y Carl es el eje de esa epifanía, no solo como alguien a quien Rick quiere proteger, sino como alguien a quien teme perder de una forma más profunda, no físicamente, aunque ese miedo es constante, sino moralmente. Joder, incluso en el volumen 15 vemos a Rick llorando porque odia que su hijo sea tan duro. Es horrible. Rick observa cómo su hijo crece en un mundo donde la brutalidad es lo normal, y eso le aterra más que cualquier amenaza externa. Porque si Carl crece para convertirse en un adulto que solo sabe sobrevivir a través de la violencia, ¿qué es exactamente lo que Rick ha preservado? Entonces, el viaje de Rick se vuelve hacia adentro. Empieza a hacerse una pregunta distinta. No solo ¿cómo sobrevivimos? En plan épico y grandilocuente, sino ¿qué significa sobrevivir si perdemos todo lo que nos hacía humanos en primer lugar? Por eso, de forma natural, cuando se enfrenta a Negan al final de la guerra, Rick no solo está luchando contra un enemigo, está enfrentándose a una filosofía, la de Negan, que representa una versión plenamente desarrollada del camino que Rick podría haber tomado o teme tomar. Control mediante el miedo, orden mediante la dominación, supervivencia llevada a su lógica más despiadada. Y el detalle crucial es este. Rick entiende esa lógica. Siendo sinceros, estuvo cerca de ella en la prisión. Ha vivido lo bastante cerca como para reconocer lo seductora que resulta. Y precisamente por eso la rechaza. Perdonar a Negan no es misericordia en el sentido simple. Es mucho más. Es una línea trazada. Decide construir algo en lugar de limitarse a defenderlo. Decide crear un futuro en el que Carl pueda crecer sin convertirse él mismo en un monstruo. Y como los lectores han visto a Rick luchar con cada paso que lo ha llevado hasta aquí, la decisión final no se siente como un giro inesperado, sino como la única conclusión posible. Ahora viene la parte divertida. Contrastemos eso con la versión televisiva de Rick. Uy, aquí voy a soltar todo lo que llevo guardando. Así que preparaos que no voy a tener piedad. El Rick de la serie a menudo se presenta como algo más cercano a un mito que a un hombre de verdad. La narrativa se inclina hacia el espectáculo, hacia momentos de brutalidad y de impacto visual simplemente porque quedan bien, y no lo culpo, al fin y al cabo es una serie de televisión. El problema es que, debido a esto, Rick se convierte con el tiempo en una figura definida por la fuerza. Cuando mata, rara vez se detiene en ello como una herida moral. Se presenta como una eficiencia en necesidad, sin reflexión ni segundas vueltas. La cámara no se queda con sus dudas porque el guión no la prioriza. Así, de forma lógica, se forma un patrón distinto.
Los espectadores se acostumbran a un Rick que actúa primero y rara vez cuestiona después. Un Rick que responde a las amenazas con una violencia abrumadora y cuya identidad acaba siendo esa misma violencia. Véase todo el arco de Terminus y el hospital en las temporadas 4 y 5. El conflicto interno que define a su contraparte en los cómics se minimiza o se vuelve inconsistente. Incluso cuando llega a Alexandria, que debería ser su punto de inflexión definitivo, no se consolida. En lugar de una evolución constante, la serie ofrece picos diseñados para captar la atención, momentos intensos que no siempre construyen un camino coherente hacia la trama principal. Esa diferencia se vuelve crítica cuando la historia exige un giro moral. En la serie, Carl apenas tiene personalidad hasta el cambio repentino hacia el pacifismo en la temporada 8. No se siente como la culminación de un hilo ideológico largo, sino más bien como una herramienta narrativa introducida tarde a la fuerza para empujar a Rick en una dirección concreta. Porque, ¡sorpresa!, se olvidaron de desarrollar a sus propios personajes. La verdad es que Rick tampoco ha sido escrito de forma consistente como alguien que lidia profundamente con el coste de la violencia, así que la transformación no tiene una base sobre la que sostenerse. Por eso, cuando Rick perdona a Negan, choca con la versión del personaje que la audiencia ha llegado a conocer. Los fans se enfadaron un montón cuando pasó esto. En lugar de sentirse como el punto final del viaje moral, se percibe como una contradicción, una reescritura repentina de un personaje que, hasta ese momento, ha mostrado poca vacilación a la hora de eliminar amenazas. La audiencia no está rechazando la idea de la misericordia, al menos no la audiencia en general. Muchos espectadores casuales solo quieren sangre, sino la falta de construcción previa. Se siente fuera de personaje para Rick. La historia les pide aceptar una conclusión que no se ha ganado dentro de su propia lógica interna. En un asunto completamente distinto y un poco más personal, la representación de Negan amplifica esa fractura. En el cómic funciona como un espejo distorsionado de Rick, carismático, violento, pero regido por un código retorcido. Su conflicto se siente ideológico y personal, pero en la serie Negan se inclina más hacia el impacto inmediato y una crueldad errática, lo que hace que la decisión de perdonarlo resulte aún más desconectada del comportamiento establecido de Rick. La distancia entre este hombre merece morir y este hombre debe vivir es simplemente demasiado grande y el puente entre ambos puntos apenas está construido. Los lectores del cómic no se quejaron porque no se les pedía dar un salto, se les pedía dar un último paso en un camino que ya habían recorrido. A los espectadores de la serie, en cambio, se les pidió saltar un vacío que la historia no había construido adecuadamente. Una versión de Rick llega a la misericordia como una filosofía ganada a pulso. La otra, por desgracia, tropieza con ella como una exigencia del guión, porque los guionistas se dieron cuenta de que nunca se detuvieron en uno de los aspectos más importantes de su propio protagonista. Y aunque AMC tenga la fama de tratar a su audiencia como idiotas, con falsos giros baratos y cliffhangers, lo cierto es que el público, sea consciente o no, siempre puede percibir la diferencia entre una estructura convincente y un giro improvisado a última hora. Pero bueno, esa es mi opinión. Eres libre de discutir lo que piensas en la sección de comentarios. ¿Crees que el cómic estaba bien o la serie lo hizo mejor? Personalmente me quedo con la versión del cómic por todos los motivos que ya he expuesto y lo siento si he tenido un tono muy agresivo, pero realmente no me gusta mucho la serie después de haber leído la fuente original, así que perdonad que tenga este tono tan cínico, pero en fin. Yo sé que una serie no es lo mismo que un cómic, que es normal que ocurran cambios. El problema es cuando esos cambios terminan perjudicando la obra. Y en este caso, el Negan de la serie fue un desastre, bajo mi punto de vista. Este es el primero de una serie de vídeos donde expondré las mayores diferencias que tiene The Walking Dead entre la serie y el cómic. Negan era lo que deseaba exponer desde el principio porque es uno de mis personajes favoritos y ver lo que hicieron en la adaptación me destruye el corazón. En fin, gracias por haber visto el vídeo hasta el final y hasta la próxima.